ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de estos últimos. Y también el 111 nos dice que la mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Ojo de la aranga, ahorita se me van a molestar las señoras feministas que no están en este salón, obviamente, ¿verdad? Pero la legislación establece esta situación por una sencilla razón. La ley, el Código Civil, mejor dicho, contempla o no, visualiza el matrimonio como una empresa entre dos personas, es decir, el hombre y la mujer. Y aunque si bien es cierto, en primera instancia, en primer momento, se pone al hombre como el obligado a suministrar esos gastos del hogar, también la mujer tiene esa obligación en segunda instancia o en segundo estado de necesidad. ¿Por qué? Porque recordémonos de que al contraer matrimonio civil, dijimos que el auxilio era mutuo, no sé si se recuerdan, el 78. Vamos a irnos hacia aquí arriba, busquen ustedes ahí en su código físico o digital 78, nos dice lo siguiente. Dice, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y lo último, auxiliarse entre sí. Y ese auxilio recíproco implica precisamente lo que estamos viendo en el 110 y 111, que al final las dos personas, no uno ni la otra, sino los dos en conjunto, deben de contener esa situación difícil que pudiera darse por cualquier causa en que no se cuenten con los recursos suficientes. Y les voy a hablar de mi experiencia propia, de mí, dirían por ahí, de mi experiencia. Visualícense cada uno de ustedes, porque si sobrevivimos es por algo, en el 2020, ¿sí? En enero, ¿quién iba a pensar que iba a darse tremenda situación histórica y mundial como lo fue la crisis del COVID, ¿sí? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, irían por ahí, pero justamente yo en ese año había propuesto matrimonio, pasa lo que pasa, y aún así nos casamos, pero los primeros 3 meses de matrimonio, a mí me aplicó este 111. Mi esposa cubrió todos los gastos porque yo no tenía trabajo en esa fecha. Desde febrero, porque me terminaron el contrato en enero, de febrero hasta septiembre, más o menos, agosto, septiembre de ese 2020, yo no tuve trabajo. Claro, los primeros meses de soltero, pues yo tenía que ver qué hacía, ¿no? Pero yo pensé que iba a conseguir trabajo en marzo, en febrero, entonces yo estaba tranquilo. Cuando se rompe el país y el mundo entero, me quedo sin trabajo y yo había incluso prometido en matrimonio este pechito, diría el Pedro el Escamoso. Y entonces viene mi esposa y ella fue la que corrió con todos los gastos ya de nuestro incipiente y nuevo hogar, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y no lo hizo por obligación, sino por amor, ¿va? Ustedes. Ahí es otra situación que no lo dice el Código Civil, pero se entiende, ¿va? Ustedes. Si una de las partes es celosa con su dinero y no quiere no quiere compartir, yo creería que el matrimonio no es lo de él, ¿verdad? O lo de ella, ¿verdad? Y pasa en las dos vías. Y no lo digo, y no me da vergüenza en contarlo en público, en privado, más que queda aquí en la grabación, pero eso puede pasar, eso nos puede suceder. Y hay veces que por esas pequeñeces, que no son pequeñeces, pero así lo ven a veces, es que se rompen los matrimonios. He visto infinidad de casos de divorcio en donde las personas no quieren ceder en este punto, sobre todo en el dinero. Sí, pero es que vos no sé qué. Esta semana me hablé con una persona y me dice, mire, mi ex me pide que para firmarme el divorcio yo tengo que renunciar a mi pensión. Y mire, yo no tengo un trabajo estable, me dice, o sea, que ahorita esté ganando relativamente bien, no quiere decir de que yo voy a tener. Y la verdad, he pasado épocas en donde no he conseguido trabajo y no tengo con qué costear mis cosas, ¿verdad? Y el otro necio a ustedes. Entonces, este punto se da mucho
de que no se quiera cumplir con estas obligaciones. Tanto el esposo o el padre es el que más incumple el 110, ¿verdad? Pero también la mujer muchas veces también por su terquedad, por su avaricia de pronto, o por los daños que se han dado, los golpes que el hombre le ha dado, no físicos pues, pero sí morales y psicológicos, dicen, no, yo no pongo ni un centavo, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que el matrimonio está quebrado y ya no funciona, porque esto sí pasa, como les digo, a mí me sucedió en esa época, fueron como 3 o 4 meses, más o menos, no recuerdo bien exacto. Pero en ese tiempo ella estuvo ahí apoyándome. Y después, vueltas de la vida, al contrario, ¿verdad? Ahora yo le doy todo a ella, eh, y él no tiene incluso que trabajar, ¿verdad? Entonces, si uno realmente tiene ese ánimo de permanencia y uno auxiliar a la persona, no importa qué. Y aquí voy a meter un pie de página que no forma parte del curso, ¿verdad? Para los que son creyentes en todo eso, es como cuando hubo un niño que puso sus panes y sus peces al servicio del gran jefe, ¿verdad? Y alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Ustedes. Así de sencillo se ve estos dos artículos en donde uno tiene que poner lo poco o lo mucho que uno tiene al servicio de algo más grande como lo es el matrimonio. Y no digamos si versen ahí niños, ¿verdad? Ustedes aquí en el 110 nos dice cuidar a sus hijos durante la minoría. Eso también es parte de, ¿verdad? No solo es el dinero. He visto casos también donde me dicen, pero es que mire, yo estoy pagando todo, que no sé qué, sí, pero no quiere ver al niño, o no quiere ver a la niña. El niño y la niña necesitan conversar con su papá o conversar con su mamá también, porque he visto casos donde es a la inversa. Y eso es parte de esa buena administración del hogar. Luego tenemos el 112. Ese es el polémico que hablábamos de los derechos de la mujer son los ingresos del marido. Y dice así, la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingresos del marido por las cantidades que correspondan, ojo, para alimentos de ella y de sus hijos menores. No es para comprarse la Lexus o la Terracán que quiere ponerse ahora a manejar, ¿verdad? ¿Sí? Sino simple y sencillamente para esa parte que es la alimentación de ella y de sus hijos. Pero ojo, si no tiene ingresos que le pudieran ayudar, porque el 111 nos dice si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión u oficio o comercio. Entonces, si la persona, la mujer, tiene ingresos, esos derechos, aunque están preferentes, solo van a cumplir, sobre todo para los hijos menores, ¿sí? Y yo aquí, eso se me estaba olvidando decírselos, tanto el 110, 111 y 112, pero sobre todo el 111 y 112, implican que también la mujer tiene que apoyar equitativamente a esos ingresos si los tiene, a menos que el acuerdo sea, no te preocupes, yo lo pongo todo. Pero he visto casos donde la mujer no quiere poner absolutamente nada y quiere que el hombre ponga absolutamente todo. Y eso tampoco es así. Recordemos que estamos en unas relaciones ¿cómo se dice? Que sean equitativas, que sean justas, y eso implica hasta eso. Y cuando a mí me ha tocado negociar procesos de divorcio, yo les digo a la señora, inclusive, mire usted, pero ¿qué está poniendo, verdad? Y aunque sea mi cliente, pero usted qué está poniendo como gastos, porque el otro también no puede poner absolutamente todo. Sí, pero es que le va bien, es que ese no es el punto, le vaya bien o le vaya mal. Él de todos modos, por ley, dice ahí que tiene que dar, pero usted qué está dando también dentro del hogar. Ah, mire, pues yo pago tal cosa. Ah, bueno, entonces sí hay bienes, sí hay gastos que usted está aportando, ¿verdad? Y ahí sí ya podemos entender que no es solo el Señor todopoderoso que no quiere darle el divorcio el que pone todo el dinero, ¿verdad? Bueno, tenemos derogados el 113, perdón, y el 114, y nos vamos ahora al 115, representación de la mujer. En el caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto afuera como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los casos siguientes.
Si se declara la interdicción judicial de unión de los cónyuges, en el caso de abandono voluntario del hogar o por declaración de ausencia y por condena de prisión por todo el tiempo que dure la misma. Aquí, esencialmente, lo que estamos viendo en el 115 es que la dirección del hogar y la representación, como dice acá, la administración les corresponde equitativamente, pero si en caso hubiera una divergencia, un conflicto, pues entonces van a tener que entrar un juez de familia directamente. Y de todas formas, se va a dar en una forma, en calidad unilateral, o como dice aquí, individualmente, en cualquiera de estos tres supuestos, ¿verdad? Si hay una interdicción judicial de uno de los cónyuges, pues el que queda completo, sano y consciente, pues ese lo va a tener que asumir, ¿verdad? Y ahí no hay manera de discutirlo. Dos, si él o la fulana se van del hogar o se le declara ausente, ¿verdad? Porque ya pasaron años y no se supo de él, se fue a los United y ya nunca avisó de que ya estaba allá. Y no mandó dinero, pues menos, ¿verdad? Pero ni siquiera avisó, ¿verdad? Saber qué le pasó, se esfumó, bueno, entonces se puede declarar ausente. Y tres, por condena de prisión, si está en el botiquín, decía mi jefe antes, pues entonces, evidentemente, la persona que quedó fuera, libre, pues va a tocar asumir las riendas de ese hogar y representar el hogar familiar o la familia como tal. 116, capitulaciones matrimoniales. Interesante y muy importante. ¿Qué es el régimen económico del matrimonio y qué son las capitulaciones matrimoniales? A ver, ¿alguien sabe qué es ese régimen? Pues sobre todo para los que ya pasaron por la piedra, dijo que los que ya estamos casados, creería yo que entendemos qué es el régimen económico y las capitulaciones matrimoniales. A ver, alguien que quiera opinar al respecto. ¿Qué es el régimen económico del matrimonio? ¿Qué opinen? ¿Qué entienden por régimen económico? No es que todos solteros y libres o, o en proceso de, dijo aquel, no. A ver, ¿qué entienden por régimen económico del matrimonio? Disculpe, estaba viendo ¿Sí? el resto Si del vienes artículo. mancomunados o algo así. Estaba viendo el resto del artículo y es todo con lo que cuentan ambas personas antes de casarse. O sea, si alguien compra un apartamento, si tiene cuentas bancarias, etcétera, que se van a unir obviamente para el matrimonio ya cuando este se lleve a cabo. Así lo entendería yo. Lo que usted dijo, Juan Carlos, es el familiar, ¿sí? Son todas las cosas que tienen los cónyuges y que aportan al matrimonio. El régimen económico es las reglas de administración de esos bienes, ¿sí? De todo lo que usted ahorita mencionó, que cuentas bancarias, vehículos, inmuebles, acciones, inversiones, lo que sea, ¿sí? Todo eso se mete en esa bolsa, en ese gran todo y se convierte en el patrimonio matrimonial, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son las reglas de esa administración? Para ello tenemos un régimen económico que se adopta en el matrimonio, antes del matrimonio o en el transcurrir del matrimonio y se puede modificar. ¿Sí, Otto? Lo de las capitulaciones es como, no sé, un ejemplo, queda que si el esposo es infiel, la esposa tiene derecho a quedarse con el 50% de todos los bienes que tengan. ¿Podría ser así, Lick? No, pero ¿No? vamos a ir construyendo de lo más grande y ya vamos a ir cayendo a qué es una capitulación matrimonial. Entonces, miren, pues, entonces, el régimen económico, como les digo, es ese gran universo que se funde en virtud de lo que A y B traen al matrimonio, ¿sí? Si Lourdes Salazar se va a contraer matrimonio y en el momento previo del matrimonio o en el matrimonio, en el acto del matrimonio, aporta o trae ciertos bienes, eso se absorbe por ese patrimonio matrimonial. Sí, Lorena. No sé, yo entiendo que son como las reglas que se pactan, por así decirlo, dentro del matrimonio,
en cuanto al tema económico y lo que se genera desde que se inicia la inscripción del matrimonio. Exacto. Usted ya entendió. Se puede retirar. No, exacto, ajá. Es que eso es, el régimen económico son las reglas, ¿sí? El patrimonio son las cosas que nos mencionó Juan Carlos, ¿sí? Y lo que dijo, creo que fue Otto, eso ya es los efectos dependiendo de qué régimen económico se haya adoptado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las capitulaciones matrimoniales? Esa es otra cosa diferente, que es parte del tema, pues, pero no son lo mismo, pero no todos son sinónimos, lo que estamos viendo ahorita, son instituciones, o son figuras, mejor dicho, diferentes. Por ejemplo, el 117 nos da la definición, y eso es lo fabuloso del derecho civil o el Código Civil, que ese sí nos da las definiciones, ahí no hay pierde, por lo menos la definición legal, puede haber miles de definiciones doctrinarias de cada caso, pero en específico, las capitulaciones matrimoniales nos dice que son aquellos pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio, es decir, es el acuerdo de esas reglas para la administración de los bienes del matrimonio, tanto para durante el matrimonio como para después del matrimonio. Porque el matrimonio, aunque termina, pero hay ciertas cosas que se van a dilucidar o que se van a liquidar posterior al matrimonio, es decir, cuando hay un divorcio. ¿Sí, Juan Carlos? O sea que entiendo que estos los he escuchado yo en otro lugar como contratos prenupciales. Es una especie de contrato donde, así como decía Otto, que si pues es infiel se queda con toditito, cualquiera de los dos. No, o sea, sí, pero no. O sea, sí es un acuerdo, sí es como un contrato, pero no es en la última parte donde él dice, si pasa tal cosa, entonces tal cosa. No, eso sí sucede, o eso sí se pudiera ver más con el derecho sajón, como lo que vemos en las películas, o con el derecho de Estados Unidos, sobre todo, donde ahí sí ponen cláusulas específicas. Si se da esta condición, va a ser este efecto. Si pasa esto, va a pasar lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto de algunos artistas o de esos de la farándula que lo que decía Otto, ¿verdad? Si hay una infidelidad, entonces la parte esta renuncia y se queda y pierde tal. Por ejemplo, hace poquito se recuerdan que hubo un señor de una gran empresa que lo agarraron en un concierto de Coldplay abrazando a una directiva de la misma empresa. Y entonces, según entiendo, como todo es farándula, chisme, no, la información no la verifiqué tanto, ¿verdad? Pero de lo que entendí que pasó es que este señor iba a perder, creo que el 50% de su patrimonio. Sí, si vieron ese meme ahí que... Pero lo que sí les puedo asegurar que eso sí sucedió y lo pueden validar con nombres y apellidos. ¿Conocen ustedes la marca Amazon? Sí, seguro que sí. O han comprado o habrán escuchado por lo menos o ven películas ahí, ¿verdad? Pero los fundadores de esa empresa es el señor Jeff Bezos y la señora, no me recuerdo cómo se llama. Te dan de cuenta como que mi esposa y yo fundamos Amazon en el garage de la casa y la clásica historia gringa de emprendimiento y les fue bien y que no sé qué. Pero resulta que se desgastaron en cuanto a su relación este señor Jeff Bezos y su ex esposa y inician el proceso de divorcio. Pero como ahí habían reglas, ojo, prenupciales, como dijo Juan Carlos, creo que fue los acuerdos y las reglas y todo eso, creo que otro también, ustedes dos mencionaron eso, ahí sí echaron a andar esa situación. Y esa señora, como se llama, que ahorita no me recuerdo, se quedó con un montón de dinero de divorcio. Y no es de que se haya quedado como, ay, lo despojó. Lo que sucede es que ella, hombro a hombro con su esposo, construyeron esa empresa que ahora es un monstruo, ¿verdad? Como les digo, tienen supermercados, tienen toda una cadena logística de envíos. Han comprado, por ejemplo, MGM, varios estudios de, ¿cómo se llama esto? De películas y infinidad de cosas, pues ellos son tan poderosos como lo podríamos decir de Disney y de otras empresas. Entonces,
Al momento del divorcio, pues ella pidió que se le diera parte, y si no estoy mal, hasta incluso se quedó como accionista todavía dentro de Amazon, imagínense, ¿verdad? Entonces al final siempre se tienen que ver las caras, ¿no? Pero va en virtud de que allí sí pueden ellos definir tan a esa precisión algunas cosas. Y sé de algunos casos que ahorita no me recuerdo, para las personas que son más, le ponen más atención a eso de la farándula, recuerdo a lo lejos que hay algunos casos de personas donde sí, cabal, lo que decía Otto, si es infiel, entonces me quedo con el 99%, ¿va? O sea, ese tipo de cosas como penalizando, ¿qué? Hay algunas historias ahí donde dicen que ponen algunas cláusulas un poco raras, que no las puedo mencionar para efectos de la grabación, ¿verdad? Que he escuchado, pero eso sí no sabría decir. Pero aquí en Guatemala, ahora ya lo aterrizamos para acá, nosotros lo que tenemos son regímenes económicos que nos dicen o nos definen qué va a pasar tanto durante el matrimonio como después del matrimonio. En este caso, si ustedes se dan cuenta, eh, sí nos da una obligatoriedad de firmar ese documento claramente, que esas son las capitulaciones matrimoniales, y nos lo dice el artículo 118. Primero, esto está muy desfasado ahora porque nos dice que son 2,000 quetzales. Yo diría tal vez $2,000, deberíamos de ponerle algo así, ¿verdad? Ojalá que alguien lo pudiera modificar. Si es que tenemos congreso, ¿verdad? Si es que no se les, ¿cómo se dice? Se distraen en pelearse entre sí y se pusieran a legislar, pudiéramos ver que, dice aquí, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Señores, por muy gafo, por muy mal que uno pueda estar, creo yo que cualquier persona tiene más de 2,000 quetzales en bienes, ¿verdad? Tenía que estar en la calle, sobre todo con esta inflación que tenemos, como para que no, como para que alguien no tuviera 2,000 quetzales en bienes. Entonces, ese es vigente, pero nada positivo, ¿verdad? Entonces, el segundo dice del 118, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Señores, quien no tenga renta de 200 quetzales al mes también está en situación de calle, dirían por ahí. Tercero, si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y cuarto, si la mujer, ese sí nos aplica, ¿verdad? Y si la mujer fuera, si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Ese es el que más se utiliza en la actualidad. Y me ha pasado infinidad de veces en donde me ha tocado, previamente a la celebración del matrimonio civil, que mis contrayentes suscriban esa escritura de capitulación de capitulaciones matrimoniales, para que al momento de intentar inscribir en el registro civil el matrimonio, este no sea objetado a que no se cumple con esta formalidad del 118 numeral cuarto, cuando la mujer es guatemalteca y su cónyuge es extranjero o guatemalteco naturalizado, única y exclusivamente. Si a la inversa, el hombre es guatemalteco y se casa con, o sea, es guatemalteco y se casa con extranjera, ahí no aplica esta norma. Sí, Rosangélica Toj, ¿usted se va a casar? No. No, no me voy a casar, me voy a divorciar. Ah, bueno, entonces ahí va a pasar mi tarjeta. Cuénteme, ¿cuál es su duda? ¿Cómo sería, digamos, que cuando uno se casa? Yo me casé en el 99. Pues nosotros construimos, pero no todo, ¿va? Después se quedó todo así como que fue una... Su papá le vendió algunas cositas, pero nos dejó un negocio. Pero a él le dejó el negocio, no a mí, ¿va? Entonces, en este caso, ahora solo me pagan sueldo y bueno, antes trabajé, ¿va? Digamos, además de estar en cocina, estar en oficina, estar en manejar camiones, manejar, o sea, todo, manejar todo, hacer de mil usos, ¿va? En el negocio y todo. Ahora solo me dan un sueldo de 9,000 quetzales, pero estamos casados, ¿va? Entonces, él dice, todas las rentas de todo lo que le entra, se le queda a él. Eso sería, ¿cómo sería eso? Digamos, que no me permiten a mí, digamos, manejar la mitad, o es posible que solo me den un sueldo.
sin que esto implique una consulta jurídica, habría que ver qué régimen económico tienen ustedes. ¿Sí? Pues nosotros, pues nosotros tenemos la comunidad absoluta. Va. Entonces ahorita vamos a contrastar su caso real versus comunidad absoluta. Porque dependiendo de ello, podemos entender cuál es la que le corresponde para resolver esa situación. Pero de por sí le puedo decir algo, que de todas formas, em, el régimen económico, si a usted ya le están dando un pago o una renta, como usted dice, una mensualidad, de por sí ahí ya le están entregando parte de los beneficios de tener ese bien. Y si era específicamente para su esposo, porque fue de padre hacia hijo, entonces desde ahí ya la situación es optativa de parte de él. Ahora, si usted ya invirtió dentro de la empresa, porque aunque sí la recibió de su suegro y tal, pero no es lo que ahora es, entonces ahí ya se convierte en una relación comercial más que una derivado del régimen económico, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo y buenísimo que tenemos un ejemplo vivo para poderlo Sí, analizar. pero digamos que, digamos, así él ganare, digamos, una ganancia de 200,000 al mes y solo me dan 10,000 a mí. ¿Cómo me dijo? Es que mire, pues depende, es que, pues, yo digo, una cosa es el régimen económico, perfecto, ahorita vamos a ver, pero dos también, si para ustedes es justo o no, eso ya veríamos em, en función a ello, ¿verdad? Pero mire, pues, vamos a ir viendo primero qué es las capitulaciones y después ya vamos a caer en unos cuantos artículos está ya los regímenes económicos y ahí vamos a entrar a aplicar ese, ese caso que está muy interesante, ¿verdad? Licenciado, Dice acá, sí, dígame, hay dos personas, disculpe, tres personas. A ver, primero Juan Carlos, que fue el que levantó su mano digital. como manera de aporte de lo que dice la compañera y pues siempre para nutrir el tema, ¿verdad? Considero yo que en el caso de ella en particular, ellos todavía están casados, por lo que entendí. Entonces, esto se tomaría, según lo que hemos estado leyendo, como que la empresa, el matrimonio de ellos pues está bien y todo lo demás. La empresa de por sí es del señor y como que ella estuvo trabajando, aunque no fuera la misma empresa, para otra empresa y devenga su sueldo normal. Pero porque como usted dice, o sea, si el único que figura en los papeles de la empresa como dueño es el señor, pues el dueño es él. Y ella tiene un sueldo como que fuera de otra empresa, como que trabajara para otro negocio y los están aportando para el hogar. Así lo entendería yo, a menos de que ella también figure como dueña, donde ella no sería un sueldo, sino que las ganancias serían a mitad. Así lo entendería yo, no sé si estoy incorrecto. Ok, don Sergio. Dale, licenciado, buenos días. No sé si va a responder antes la pregunta o el comentario de compañero Juan Diga, no Carlos. importa. Es que, bueno, la verdad es que me voy a salir un poquito del tema y es que tengo una duda con respecto al artículo 118 que veíamos. Eh, Voy a salir un poco del tema. Entiendo que cuando hablamos de régimen económico, es como la forma en la que se van a administrar el patrimonio de las dos personas que se van a unir a matrimonio. Esto puede ser por comunidad ganancial o por de la parte del absoluto. Eh, pero en el artículo hace referencia a que en las capitulaciones matrimoniales, si alguno de ellos tuviera la administración de bienes de menores o incapacitados que estén bajo su propia potestad, tutela o guarda. Quisiera saber en la práctica, si yo tengo los bienes de una persona de la cual yo tengo la tutela, al momento de contraer Sí. matrimonio y posteriormente de divorciarme, estos bienes
también formarían parte de lo que se divide, digamos, asumiendo que fuera por comunidad absoluta, por ejemplo. Mira, ves, pero excelente su pregunta, pero para divorcio no entra esta categoría, porque aquí estamos en matrimonio. Entonces, para contraer matrimonio, me pide el código de comercio, le iba a decir el código civil, que tengo forzosamente que firmar unas capitulaciones matrimoniales y yo estoy administrando bienes de menores o incapacitados por patria potestad, por tutela o por guarda. Sí, le pongo el mismo ejemplo. Supóngase, en primeras nupcias yo contraje matrimonio y y tuvimos 2 hijos. Nos divorciamos y después voy y me quiero casar nuevamente. Entonces, al momento de contraer ese segundo matrimonio, yo tengo que firmar esa capitulación matrimonial donde yo diga cómo está esta situación, porque al final la capitulación es como un informe, si lo quieren ver, como una radiografía de los bienes. Yo no sé si ustedes habrán visto una escritura de capitulaciones, pero básicamente lo que dice es, A y B se quieren casar, han optado por este régimen y declaran que su patrimonio es el siguiente, tanto patrimonio como deudas, ¿verdad? En este caso, ahí aplica lo que usted nos preguntaba, Sergio, del numeral tercero del 118. En este caso, el cónyuge, porque aquí no dice la mujer o el hombre, dice alguno de ellos, dice, porque puede ser de cualquiera de los dos, tuviera en administración esto, entonces él tendría que declarar, yo tengo en administración bienes de mis 2 hijos, de nombre Pepito y Lupita, ¿sí? Y que están bajo mi patria potestad, y yo a ellos les pago A, B, C y D y D, y que conforme sentencia del juzgado de familia de primera instancia, esto está vigente, ¿verdad? Entonces, lo que nos sirve las capitulaciones es justamente definir y tener bien claro cómo era la situación económica de alguno de los contrayentes, ¿sí? Incluso puede que de pronto los míos y los tuyos se juntaron con los nuestros, ¿verdad? Tal vez puede ser que hasta los 2 cónyuges traigan hijos o traigan bienes en administración en virtud de este tercero. Entonces, los 2 tendrían que declarar. Yo, doña fulana, estos son mis hijos, yo los tengo bajo mi cuidado y está en esta forma la administración de sus bienes. Y yo, don fulano, tengo estos hijos y también en esa misma situación. Entonces, es bien interesante lo que usted dice porque, sobre todo en estos años modernos, puede darse mucho esa situación de que se junten ya en segundas, terceras o quintas nupcias, ¿verdad? Y le podría decir tal vez inclusive que de pronto no se percatan de esa situación, ¿verdad? Yo no sé si les comenté aquí de pronto, sí, porque creo que por matrimonio tal lo saqué a colación, que me tocó casar por segundas nupcias a un amigo, que yo ya lo había casado en la primera vuelta, y aunque aquí no aplicaba porque él no estaba en administración de todo eso, sí lo hice declarar bajo juramento de que todo estaba en orden, por seguridad de su nueva esposa. Porque él me decía, sí, 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 que no sé qué, mira lo que estás firmando, le dije, porque tu novia, amiga mía también, ¿verdad? Ella dice que todo está bien y ella está tranquila. Y vos decís que todo está bien, pero no vaya a ser, le dije. Y no es que desconfíe de vos, pero también por el menor. Todo está al día, estás bien con el hijo y con la ex esposa en cuanto a esto, ¿verdad? Porque los conflictos no implican, no lo cubre el Código Civil, ¿verdad? Los líos de que, ay, me vio mal y así, ¿verdad? Y yo me aseguré que no me encajaba en en este supuesto del tercero, ¿verdad? Porque él no estaba administrando y no estaba bajo su patria potestad del niño. Pero dije, mejor me cubro en salud para que después no haya alguna situación que le afecte a él, pues sobre todo a mí. Tengo 2 manos amarillas digitales, primero María Eugenia Hidalgo y después Carol Gudiel. Buenos días, Lico. Sí, por favor. Tengo una duda un poquito amplia que surgió. Llegó una persona allá. Ajá. Mi duda es esta. En los cónyuges, los 2 son profesionales y los 2 tienen una estabilidad económica. Ella, a pesar de estar viviendo en la casa
que no es de la persona, del otro señor, pero sí es de la familia. Ella está pidiendo manutención. ¿Eso aplica a pesar de poderse demostrar que ella tiene la capacidad económica y que no está pagando renta, sino que se lo están dando? Lo único que está haciendo es, ¿cómo se le dice? El mantenimiento de la casa, y aparte ella está solicitando una manutención, la verdad, un poquito exagerada, por una persona, por un niño que está a punto de cumplir 18 años. Entonces, pero están bajo la comunidades gananciales. ¿Eso cómo se va manejando para, no quiero caer en favoritismos, pero en la equidad, ¿dónde está ahí la equidad o la moralidad de las personas? Pero ojo, que cuando hablamos de los regímenes de matrimonio, no tiene nada que ver con las pensiones alimenticias. Eso es otra cosa. Que si estamos hablando de dinero, sí. Que si es derivado del matrimonio, sí. Pero la obligación de prestar alimentos y cómo prestar alimentos es una cosa bien diferente a lo que es el régimen económico del matrimonio como tal, ¿sí? Aunque de pronto ustedes puedan decir, cada quien puede andar con sus gastos y tal, eso sí, pero no en el tema de la obligación de prestar alimentos, ¿sí? Esas son dos cosas paralelas de pronto, pero que no caminan juntas de la mano, porque yo, por ejemplo, si estoy en régimen de separación absoluta, ¿a qué fácil? Entonces no doy alimentos, ¿va? Porque estoy en separación absoluta, no va por ahí, ¿sí? Ahora bien, si estoy en separación absoluta, los bienes que traigo son los mismos que me quedan al finalizar el matrimonio, ¿ya? Eso sí, ahí sí, ¿verdad? O sea que esto no exime la responsabilidad de la crianza, entre comillas, o sea, No, entiéndase. es otra cosa. No, Por eso les explicaba que el régimen económico implica lo del patrimonio familiar, o sea, las cosas que cada quien aporta al matrimonio y cómo se van a dividir, precisamente lo que nos comentaba ahorita Rosangélica, de que miren, es que mi suegro le dio a mi esposo esto, ahí entra el patrimonio. Y yo ahora tengo esta situación, es patrimonio de lo que estamos viendo. Aparte fuera que ella me dijera, y miren, a mi hijo no le da para sus gastos, ahí tiene 16 años, ¿no? Esa es otra, ahí sí sería alimentos nada más, pero no tiene nada que ver con el régimen económico del matrimonio, ¿sí? Yo sé que, así digamos, perdón, así ella sí, gane más que él, perdón. pero es que eso ya, como le digo, esos son alimentos. Ese es otro tema que lo vamos a ver, pero no, y qué bueno que lo pregunta porque no se nos pueden confundir, pero son cosas separadas. Aquí lo que estamos viendo es lo que corresponde a aquellos bienes que cada uno, que los cónyuges están aportando antes del matrimonio o durante el matrimonio, y si en caso se disuelve, cómo se van a liquidar. Porque fácil sería entender que, bueno, yo traía esta bicicleta, pues si me estoy divorciando, la bicicleta me queda a mí. Pero ¿qué pasa si dentro del matrimonio compré una moto? Y tal vez María Eugenia le dio para el enganche, aunque él después pagó las mensualidades. ¿De quién le queda la moto? Sí, pero está mi nombre. Sí, pero yo te di para las cuotas. ¿Me entiende? Eso sí, ahí sí se sirve el régimen económico que hayan adoptado. Pero diferente es que, como Chay, ¿quién va a dar el colegio para Pepito? Yo no, yo soy la esposa y estoy dando la comida. Entonces a mí me toca el colegio. Eso ya es alimentos. Ya es otro tema diferente. ¿Sí? Pero lo vamos a ver de todas formas. Pregunto, No hoy, ¿verdad? Dígame. me acaba de decir, él aporta una cosa y la esposa aporta otra cuestión. Entiéndase, digamos, la vivienda, ropa, medicamentos, diversión. O sea, ¿eso le está quitando responsabilidad a él o estamos hablando de equidad? Por eso le digo, esto es
otro tema que después vamos a ver, ¿ya? Es que usted se me quiere ir por el lado de alimentos y ahorita estamos viendo régimen económico, que lo vamos a ver, No, como le digo, pero no hoy. ¿Ya? Si quiere, Ya. déjeme avanzar un poquitín y ahí vamos a ir desgranando esa situación. Carol Gracias. tenía otra pregunta, no tenga pena. Creo que era la persona que había levantado su mano digital. ¿No? Sí, buenos días, licenciado. Es que Dígame. yo tengo una duda, o sea, que la compañerita que dijo que su esposo le da 9,000 quetzales, pero si son bienes absolutos, yo entiendo que es mitad, mitad. Ahora, si ella labora para él, o sea, si hace un trabajo, eso no le está dando ganancias, ella está obteniendo su salario como cualquier otro empleado. Entonces yo diría que si la empresa gana 50,000 quetzales, ahí o sea, de ganancia neta, quitando todos los gastos, ella tendría que recibir mucho más, ¿verdad? Entonces ahí sí yo pondría a mi abogado. ¿Por qué? Porque, o sea, él no me está haciendo un favor a mí, él está aprovechándose de mí. Entonces, es un comentario que yo le diría a ella y la exhortaría a contratar un experto en la ley para ver si no es que él le está dando una migaja de lo que él está ganando, ¿verdad? Sí, por eso le decía, es que son cosas separadas. Y como tomando de punto de partida el inicio de en cuanto a qué régimen ellos tienen, ¿verdad? A ver, Lorena Maribel Jiménez Santos. No, yo no sé si estoy en lo correcto, pero difiero un poquito con el comentario de la compañerita, porque siento que si es algo que fue una adquisición, fue por herencia o donación entre vivos por medio de papá a hijo, o sea, eso dependiendo del régimen que se adquiere dentro del matrimonio, no tendría él una obligación, por así decirlo, de darle un porcentaje equitativo a ella, porque eso es algo que se dio entre padre e hijo, pero no sé si estoy equivocada. Sí, es que como les decía, no solo es el régimen, como usted bien dice, sino también en qué relación, como decía Carol, porque una cosa es lo laboral, lo empresarial, le dije yo en su momento, y otra es la relación matrimonial. Entonces, si se confunden los caminos, no llegamos a ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retomar por acá. Un ejemplo, si no nos vamos a decir, perdón, Rosa, porque vamos a entrar a esto. Solo quiero que nos podamos avanzar en este punto que les va a servir cuando estén en Civil 5, más o menos, en cuanto a que las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya autorizado el matrimonio, artículo 119. Este es uno de los ejemplos de la solemnidad de los actos. ¿Sí? Les van a decir la clasificación de los contratos, bla, bla, bla. Las capitulaciones matrimoniales o en un examen privado, ¿verdad? Forzosamente deben de constar en escritura pública. Si yo voy con un acta que dice notarial, el RENAP se va a reír de mí, va a decir, mire, vaya a ver si su artículo 119 porque no procede. Ahora bien, si en el acta de matrimonio, eso es distinto, se menciona que están adquiriendo, están otorgando capitulaciones matrimoniales, eso sí es válido, eso es diferente. Pero en un acta separada o en otro tipo de documento, el que se me ocurra, por muy creativo que sea, no es inscribible. El acta como tal, tampoco de matrimonio la vamos a inscribir, pero sí el aviso circunstanciado del notario que autoriza ese matrimonio civil, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se dice? Por experiencia en carne propia, yo no me la juego por ese sentido, yo mejor hago una escritura pública, la inscribo antes y después doy mi aviso de matrimonio y hago relación de esa capitulación de la escritura que está contenida en escritura pública, precisamente para evitar cualquier eh, incomodidad de suspensión del matrimonio, ¿no? Dice aquí, el testimonio de la escritura o la certificación del acta se escribirá en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Por eso es de lo que les digo, de que al final las capitulaciones matrimoniales es ir a afectar el patrimonio de los cónyuges, no el tema de alimentos, ni otra cosa, ni sobre todo lo que estamos hablando ahorita de divorcios. Aquí no me maten al muchachito que ni siquiera ha nacido, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio.
Después vamos a ver lo que es la disolución del matrimonio, que esa es otra historia, que claro, aquí se sientan las bases, eso sí es cierto, pero es otra instancia, es otro momento. Dice el 120 que son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Es decir, no podemos establecer ahí cláusulas que sean abusivas, como por ejemplo, yo me voy a quedar con los hijos y nunca más, a pesar de que nos divorciemos, los hijos siempre van a estar bajo mi guarda. No se puede definir cosas así, ¿verdad? O no te vas a poder casar, ¿verdad? Esa es parte de las cláusulas, ¿verdad? No solo, sino también, ¿verdad? Ese tipo de cláusulas no serían procedentes. ¿Qué debe de incluir o qué debe contener o comprender estas capitulaciones? Hay 3 grandes elementos que el 121 nos establece, y ustedes lo tienen ahí en su Código Civil, que dice así: la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Es decir, por eso se recuerdan que en el 119 dice que si afecta a bienes inmuebles, también tenemos que inscribirlo en el registro de la propiedad, el registro general de la propiedad, precisamente porque al momento de redactar nuestra escritura de capitulación de matrimonio, capitulaciones matrimoniales, tenemos que detallar finca, folio y libro de esos bienes que Luis Ángel Pérez González está llevando, y doña Maribel, ahí sí usé un nombre, te lo tenía presente, lo voy a usar otro, doña Luisa Fernanda Aquino, trae al matrimonio como tal, ¿sí? Incluso, ojo ahí, ¿verdad? Que aunque no sean inscribibles, se tienen que identificar todos los bienes. Por ejemplo, un vehículo marca Toyota, placas no sé cuánto, todo eso se tiene que definir, ¿sí? Pero ojo que esto que estamos viendo acá no quiere decir que uno está haciendo un mal agüero de que las personas se vayan a divorciar. No, señores, sino simple y sencillamente porque la ley en el artículo 118 nos define que tenemos que hacer o cumplir con esta formalidad. Claro, si nos vemos en los primeros 2 numerales y los montos que establecen en los supuestos, pues chica, todos tendríamos que firmar esas capitulaciones matrimoniales, esa radiografía económica. En la práctica eso no sucede. Lo que sí hacemos es adquirir o contraer o definir un régimen económico al momento de la celebración del matrimonio. Y si las partes no declaran algún bien que necesitan indicar, ellos dos lo saben, ¿verdad? Ellos dos también se complican la existencia, ¿verdad? El otro numeral dice las deudas de cada uno y la declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidades gananciales, o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. Ojo en esta última parte del 121 numeral tercero, porque nos permite el legislador a que podamos hacerle ajustes a esos regímenes. O sea, son como las bases, pero usted le puede dar acabados, ¿verdad? Entonces, se lo dejan sin barniz y usted le pone el barniz que aguante su billetera a comprar el más fino o el más barato, ¿verdad? Usted puede hacer esos ajustes. Ahora bien, vamos a entrar en materia en cuanto a qué es cada uno de esos regímenes. A ver, si alguno de los presentes en esta llamada virtual no puso atención al momento de contraer el matrimonio, pues hoy vamos a escuchar bien eso. Y les digo esto porque usualmente los notarios al momento de la celebración del matrimonio o se los dicen minutos antes o no se los explican bien, o las personas no le ponen atención y no preguntan, o lo más grave, solo se asume, ¿verdad? Y en todos esos casos, lo ideal es que las partes entiendan todo esto. Y les digo, en mi ejercicio profesional yo prefiero hablar despacio y en una audiencia aparte con las personas que van a contraer matrimonio, y les explico básicamente estos artículos que ahorita vamos a ver. Obviamente no con las terminologías jurídicas, porque olvídense, ¿va? Porque ya en el mero día del matrimonio mucho menos nos van a poner atención de ello. Y esto se tiene que definir previamente, porque no podemos hacer un acta y decir, bueno, ahí ya antes a pie de página, ¿va? ¿Cuál van a optar, verdad?
porque cada uno no solo es particular, sino que también la formalidad del acto no podríamos hacerlo así. Entonces, esto se habla con antelación y debe de existir acuerdo de las dos partes. Ustedes se tienen que asegurar que así sea. Yo siempre les pregunto a los dos, en público y en privado, en conjunto y separado, para saber si estamos en la jugada, ¿verdad? Porque se puede llevar alguna lamentable o amarga sorpresa, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser bien claro, todo tiene que estar consensuado. Bueno, nos dice el 122 que el régimen de comunidad absoluta, allí todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal, no a Pepito, no a María, sino que a la familia que ellos formaron y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Básicamente, metemos en una olla todos los elementos y eso partido a la mitad, en dos, nada más, por la mitad. No tiene mucha complejidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo ya traía, tanto bienes como obligaciones, pero sobre todo los bienes, mejor dicho, solo los bienes, que yo trajera, en el caso que nos decía Rosangélica, ¿verdad? Si su suegro le dio a su esposo un montón de bienes y no sé qué, y ellos adoptaron comunidad absoluta, también Rosangélica, al momento de disolver el matrimonio, tiene derecho a esa mitad. A puchica diría uno, pues si no le costó, si no es de la familia, lo que sea, señor, ustedes adoptaron comunidad absoluta. Y el 122 dice que es del patrimonio conyugal todo esto y se divide por la mitad al disolverse el matrimonio. Como es muy delicado, tanto el tener todo junto o de unificar todo lo de las dos partes en uno solo, al igual como el de separación absoluta, estos dos regímenes no son no es el subsidiario, o sea, no es el que nos puede ayudar en caso no se haya definido o hay duda de cuál régimen económico adoptaron los cónyuges. ¿Por qué? Porque es un gran riesgo decir, que comunidad absoluta sea el subsidiario, ¿verdad? El que aplica para todos los casos, imagínense. Capaz que mis papás me dejaron un inmueble, pero con la condición de que yo lo conserve, porque siempre estaba en mi familia, lo que sea, se hizo un gran clavo solo por eso. Entonces el legislador dejó que comunidad de gananciales, ese es el subsidiario, y lo vamos a ver qué implica este. Entonces, yo creo que ustedes visualicen en su mente ahorita un péndulo, ¿sí? ¿Han visto esos relojes que tienen un colgante? ¿Verdad? Es un péndulo, va para un lado, va para el otro, ¿sí? Entonces, comunidad absoluta está en un lado y separación absoluta está hasta el otro lado. Son opuestos, ¿verdad? Ustedes se parecen en cuanto a los efectos que al final generan, ¿verdad? Pero son diferentes en el sentido que están en extremos independientes. En ese sentido, el régimen de separación absoluta nos dice lo siguiente: cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Es decir, todo lo que usted traía antes del matrimonio y lo que haga durante el matrimonio y que usted lo haya hecho, es suyo, papito. No tiene que pedirle nada a la chica, ¿vale? Y viceversa. Todo lo que la señorita haya traído antes del matrimonio y haya hecho con el fruto de su trabajo en el matrimonio, le pertenece a ella. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos y emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o el ejercicio del comercio o industria. En ese sentido, ahí sí, todo lo que vemos aquí le aplicaría a que cada quien conserva esos ingresos que pudiera tener en virtud de estas actividades económicas. Cada quien conserva, ¿sí? Mientras que en el de comunidad absoluta, perdón, no nos hace esa distinción del aspecto de los salarios, suelos, todos los bienes y aportados al matrimonio o adquiridos durante el mismo, 50-50 dirían por ahí en mi pueblo, a ustedes, cuando se haya que disolver. Y en consecuencia también no hay una diferenciación o separación de los bienes de cada uno de los esposos o de los cónyuges, ¿sí?
sino que es de los dos, ¿sí? Mientras que en separación absoluta, ahí sí. Si Juan Carlos trajo un pick-up, ese pick-up es de Juan Carlos. Si Carol trajo la casa, esa casa es de Carol, ¿ya? Y pase lo que pase, cada quien lo conserva. Que registralmente de pronto aparece Juan Carlos o aparece Carol allí, eso no afecta en cuanto a la comunidad absoluta, porque si no, en todo caso, habría que irlo a poner todo a nombre de los dos, sería un gran camote, y tampoco es por ahí que va nuestro Código Civil, ¿verdad? Y más bien para anotar. Y en medio de este péndulo que les comentaba, tenemos el régimen de comunidad de gananciales, que está en el 124. Ok, ¿qué dice ese régimen? El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio, es decir, como la separación absoluta, ¿verdad? Cada quien conserva los bienes que traían antes del día cero, del día fatídico, no, del día más lindo de sus vidas de pronto, para mí así lo fue, y lo sigue siendo, y dice, y de los que adquirieron durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, ¿sí? O sea, si yo traía una casa, esa casa la vendí y después me compré 2 apartamentos, esos 2 apartamentos siguen representando esa casa original, ¿sí? Porque fue adquirida, o sea, ese recurso es de adquisición previa al matrimonio, punto y coma, dice ahí, pero harán suyos por la mitad o por mitad al disolverse en patrimonio conyugal los bienes siguientes. Y ahí nos da 3 supuestos. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes, los que se compran o permuten con esos frutos, aunque no se haga la adquisición a nombre de solo uno de los cónyuges. Y tercero, los que adquieran cada cónyuge con su trabajo, empleo o profesión. Es decir, todo lo que se haga ya después del matrimonio, eso sí se parte a la mitad. Dígame, Lourdes. Y si cuando se casan en esta comunidad de gananciales, uno de los cónyuges es parte de una sociedad anónima y tiene sus, ¿cómo se llaman los que le dan a uno? ¿Acciones? Si es socio, si es socio de una sociedad anónima, eso Pero, ya no entraría dentro de los bienes gananciales. ¿cuándo adquirió él esas acciones? Acciones, antes de casarse, a los 18 años. Entonces esos, veamos el artículo 124, dice los bienes que adquiere antes de contraer matrimonio, ¿sí? Entonces ahí él no se queda protegido, como ustedes lo quieran ver. Ahora bien, si ya casado, mira, mi amor, me compré una acción en Apple, ¿va? Según una publicidad que vi en YouTube, ¿va? Estafado, ¿va? No, pero digamos que haya comprado unas acciones de cualquier empresa, ¿va? Pero ya dentro del matrimonio es así, micha, ¿verdad? Mitad, 50-50, porque si están optando por este régimen, ojo, también, ¿verdad? Por eso la primera pregunta que le hice a Rosa fue, ¿cuál régimen tienen? ¿O cuál cree usted que tienen, verdad? Porque se los digo así con todo el respeto, porque a veces la gente cree, nosotros nos casamos por tal cosa, ¿va? Y cuando uno va a ver al registro civil, a su inscripción de matrimonial, resulta que es otra cosa, ¿va? Usted el LIC me fregó, que no sé qué, no, usted no puso atención, les digo yo, porque yo no creo que él haya dispuesto, usted firmó un documento, se lo leyeron supuestamente, pero así dice la ley, y no hay excusa, ¿verdad? Entonces solo se tomó las fotos y se puso a bailar, ahí sí animó, ¿va? A ver, Otto. Dígame. Perdón, Lick, por eso era que decía que así como el caso de la compañera, había que ver bajo qué régimen contrajeron ellos matrimonio. Ya ve, usted es de mi misma opinión. Hay que ver primero en qué reglas tenemos. Por eso les decía, primero les quiero explicar cada uno. Ya después ya vamos a particularidades en específico, ¿verdad? Ahora bien, estos 3 regímenes económicos, eso es algo que se les explico también a mis contrayentes, no está escrito en piedra. Es decir, pueden ser modificados. ¿Ya? Entonces yo puedo ahorita haberme casado por comunidad de gananciales y después se me ocurre separación, bueno, no se me ocurre, se nos ocurre separación absoluta y después puedo regresar a comunidad o me puedo ir a
absoluta de bienes, ¿sí? Para ello tenemos el 125 que nos dice así: los cónyuges tienen el derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. No dice, eso tiene derecho a un tiro, durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública, que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a terceros de la fecha de inscripción. Es decir, ya vieron aquí que la solemnidad sí ya nos deja única y exclusivamente en escritura pública, obviamente otorgada ante notario. Ya no podemos hacer ningún tipo de otro documento y ningún otro tipo de funcionario podría autorizar esa alteración de las capitulaciones. Es decir, como yo me casé ante el alcalde, voy a ir al alcalde que me haga ese cambio. No procede, señores. Fue un ministro oculto, entonces voy con él y que lo anote ahí en su libro mágico que le da el Ministerio de Gobernación. Tampoco. El 125 nos remite exclusivamente a escritura pública ante notario. Obviamente, no necesariamente, no forzosamente va a ser un licenciado que los casó, ¿sí? Cualquier notario. Y como les digo, las veces que quieran cambiar, siempre y cuando estén casados, ¿verdad? Y dice que tienen el derecho irrenunciable, no la obligación irrenunciable, ¿ya? Entonces, yo puedo venir y decir, bueno, vamos a hacer esta modificación, que incluso a veces pudiera ser necesario por alguna condicionante. Muchas veces he visto algunos por lo menos, en donde las deudas son bien agobiantes o la mala administración del fulano también, y a veces dicen, ¿saben qué? Mejor si dividamos la cosa, ¿verdad? Pongamos una línea de por medio en este sentido, porque nos puede afectar como familia, ¿verdad? A veces he visto casos donde les fascina sacar préstamos, ¿verdad? O tener topadas las tarjetas, ¿verdad? Y entonces de pronto pudiera convenir cambiar ese régimen económico, porque ojo, esto implica no solo los derechos, sino también las obligaciones que pesen sobre las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, si queremos adquirir otro régimen económico para el patrimonio conyugal, pues lo hacemos en escritura pública y evidentemente cumplimos no solo con este 125, sino nos vamos al 121 y 119, ajá, que son parte de las formalidades que debemos de aplicar. En este caso, observar qué bienes vamos a afectar, deudas que tenemos y el régimen que se adopta, y en el caso del 119, inscribirlo nuevamente en el registro civil de las personas y en el registro de la propiedad, si en caso se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Ya con eso estaríamos cerrando la vuelta, es decir, ya no voy a tener comunidad gananciales, sino ahora me voy a separación absoluta. O ya no voy a estar en separación absoluta, nos vamos para comunidad absoluta de bienes, ¿me entienden? Entonces, todo eso se puede hacer en el transcurrir de la vida o de la relación matrimonial. Y ahorita le voy a dar la palabra a Rosa y a Otto. Y en el 126 era lo que les decía, el que sí es subsidiario o el que queda por definición, o el que trae de stock el matrimonio, si no se define o si no se dice el 126, a falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Entonces, si usted no dijo nada, no se vio nada de esto, no se cumplió con todo lo que dijimos, entonces se entiende que están bajo comunidad de gananciales. Y esto sirve mucho porque hay veces en que en las inscripciones de matrimonio no las mencionan o en las actas no mencionan nada. Y entonces ellos no tienen un régimen económico, no. Entonces el 126 nos sirve para suplir esa deficiencia. Por el orden, primero Rosa y después Otto Guillermo. Lic, pero digamos al cambiar ¿cómo se llama? El régimen digamos, de comunidad absoluta o gananciales tendría que ser ambas personas, digamos, marido y mujer, tienen que estar de acuerdo, porque solo uno no se puede, ¿verdad? Por supuesto. Es el acuerdo de los dos. Ajá, no, cuando siente, miren, me lo cambiaron, ¿verdad? Por eso, si se da cuenta, el 125 no habla en singular. Dice, los cónyuges tienen el derecho irrenunciable de alterar. Y de pronto, hay lo único que les faltó de pronto para hacer un poquito más claro, poner de común acuerdo.
pero obviamente al ser un instrumento que se va a suscribir, es extrajudicial, ¿verdad? Porque el notario no actúa en la vía judicial, ¿verdad? Entonces se entiende que están de acuerdo y que no se puede hacer una forma unilateral. Yo como notario no puedo otorgar. Viene doña Rosangélica y dice que está casada con su esposo, que no sé su nombre, y ella viene y modifica el régimen económico. No se puede, porque de todas formas, ¿acaso uno se puede casar unilateralmente? Pues no, son las dos personas, A y B, que contraen matrimonio. Es la misma lógica. Pero es muy buena su pregunta. No se puede, no se puede. Porque Es hay que ya gente que se pone averigüé esta vez. creativa. Ajá, no, pero está bien, porque uno iba Fíjese razonando que la norma. Ujú. en el caso de los bienes que le dejaron a mi esposo, fue, Ajá. digamos, como que nosotros o él lo haya comprado sin, no fue, digamos, no fue como le dijera yo, ni donación ni otra cosa, sino que, digamos, él se lo vendió a su hijo. Y es una transacción como tal, no es una herencia como tal. No, no es una herencia. Entonces sí tengo el 50%. Y pues, y Digo, ahí es como copropietaria usted, que eso es ajá, diferente pero él a al veces me régimen dice, económico. todo lo que ves es mío. Vaya, está bueno, le digo yo, pues poco a poco vamos viendo qué se va a hacer, porque estamos separados, pero no estamos divorciados. Sí, pues, ahí están negociando todavía. No, no me quiero divorciar aún porque tengo que hacerle otras cositas, modificar algunas cosas. Bueno, ok. Ahí estamos. Bueno, gracias. A ver, Otto, ¿qué nos iba a compartir? Alex, solo tenía una pregunta. Es que tenía Dígame. duda con esto que dice aquí al final del 125. Dice que Ujú. dice y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. ¿Eso a qué se refiere, Lick? Que, por ejemplo, va un poco relacionado con lo que le decía de las deudas, ¿verdad? Acuérdense que aquí en el 121, si no estoy mal, sí, nos dice qué contienen esas capitulaciones. Y una de las cosas que nos dice es qué bienes y qué derechos, o qué deudas, mejor dicho, perdón, implican ese patrimonio económico. Es decir, qué cosas tengo y qué cosas debo, ¿sí? Entonces, cuando el 125 párrafo final nos dice, solo perjudicará a terceros de la fecha de inscripción, si yo estoy modificando, por ejemplo, yo puedo liquidar el patrimonio conyugal y si estaba a mi nombre en la casa y se la paso a nombre de mi esposa y después hay un acreedor ahí, hasta en esa fecha, si yo no me doy cuenta, él no le va a afectar. Se lo voy a barajear un poco más fácil otra vez. Esto implica que hasta que esté inscrito va a afectar. Mientras no se haga y no se cumpla con ese requisito de inscripción, no le va a tocar nada. Digamos, si yo soy el acreedor de usted y usted me dio en garantía este inmueble, cuando ya llega o yo le quiero cobrar algo, ¿verdad? Y digo, como tiene una casa, a eso le voy a caer, o estamos en proceso de judicial, ¿verdad? Pero usted antes logra traspasar, ahí yo ya no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, la inscripción de alteración de capitulaciones lo que hace es modificar y afectar todo lo que implique de derechos y obligaciones, es decir, de bienes y de deudas, siempre y cuando se inscriba y se declare como tal. No puede ser algo como oculto, si lo quieren ver así, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de su inscripción. Y como al final, recordémonos algo, esto se hace en escritura pública, entonces también los que puedan ser afectados tienen el acceso a esa modificación porque hay una alteración a su patrimonio de la persona en particular, ¿verdad? Ustedes. Y aunque uno dice escritura pública, pero no es tan pública, me decía una persona una vez, ¿verdad? Pues ubicable es algo fácil, ¿verdad? Siempre y cuando pues uno cuente con los parámetros de búsqueda correspondientes, ¿verdad? Bueno, mis estimados, para mí ha sido un gusto. Gracias a Dios no me dio tanta tos ni se me cerró la garganta. Nos vemos el próximo sábado. Ahí tienen en consideración lo que les decía.